Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengamos todos mis amados y bellos amores. Bienvenidos somos a este maravilloso espacio de evolución y de conciencia. Yo soy su amiga, guía y sanadora suprema, Audrey Chavan. Y bueno, pues hoy es un día de chongo elevado. ¡Ah! Hoy es un día verdaderamente maravilloso, fantástico, increíble. Ay, vamos a purificar a nuestro amado y bello ser, a todo nuestro hogar, a todos estos lugares maravillosos y fantásticos en los cuales habitamos las transformaciones más productivas con nuestro maravilloso conexión y CD del megagenerador plasmagnético. en tu vida. Me acomodo para que se vea bien en las dos cámaras. Inhala y exhala. Respondemos con voz fuerte y clara. Inhalamos y exhalamos. Yo Ay, qué delicia. ya estoy lista. Al ratito tenemos un ejercicio. Los amados y bellos compañeros de inicio, acuérdense de tener todo su material preparado, que es agua. Pero bueno, para que no digan que no les dije. Soy. Máxima purificación. 1, 2, 3, 4. Ahora. Inhala y exhala 4 veces. Inhala y exhala 4 veces. Hasta explotó, ¿ah? Con todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches y bienvenidos, mis amados y bellos seres. Y bueno, es que estaba tratando aquí de buscar en Facebook. Es que, o sea, por eso aquí luego ven que me muevo porque ando viendo qué me ponen, qué me dicen. Y precisamente, ya se lo voy a buscar en las imágenes en vez de en Facebook. A ver, espérenme tantitito. Aquí está. Pues bueno, ya el día de mañana, bueno, desde hoy ya estuvieron inscribiéndose a nuestro magno evento del mes de agosto maravilloso. Gracias y felicitaciones a todos los que se dieron cita para nuestro curso de inicio, que bueno, estamos empezando. ¿Cuándo empieza? Cuando tú te inscribas, porque acuérdense que ahora sí que como están cibernéticos, pues eso la verdad es que no importa nada. Entonces están siempre ahí y bueno, apenas estamos así como que empezando. Quiero que lo aprendan tan bien y lo manejen tan bien que nos vamos a ir de una manera, ¿no? Ideal. Pues bueno, mis amados y bellos amores, hoy estamos en la preparación para nuestro magno evento del día de mañana. ¡Woohoo! Y el domingo nuestra sanación 22. ¡Qué emoción! ¡Qué delicia! Y pues sí, se llama Más allá de las creencias limitantes, este maravilloso magno evento. Y bueno, obviamente, pues, ¿no? Van a decir, ¿y eso por qué? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese título, Audrey? ¿No? Y es que desgraciadamente sí, muchas veces hay cosas que consideramos como reales, como válidas, que ¡pum! No manches. No, 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 no. En vez de ayudarnos y beneficiarnos, nos dan en toditita la mothercita. Hay una frase que me encanta de Sir Francis Bacon que dice, el conocimiento surge más fácil del error que de la confusión. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Cuando el ser decide conocer, aprender más, ir más allá de todo lo que le dijeron, o sea, no quedarse así como, ¿se han visto esos caballos que les ponen así como que sus, bueno, pues cuando dicen, no, no me voy a quedar así y empiezan así, de hecho hay hasta muchas historias, ¿no? A través de los milenios de la humanidad que hablan precisamente de quitarse el velo, ¿no? Y es cierto, conocerse en muchas épocas, y lo han dicho grandes pensadores, y lo han dicho grandes filósofos, para muchos es hasta una especie
de revolución, ¿no? Hasta agresión, ¿no? Porque ¿cómo te atreves, no? A ir tú más allá, no, güey, todos somos este cajón y de aquí nadie se sale. Y es cierto, conocer es revelarse, pero como lo dice la palabra y como lo manejan hasta en unas doctrinas filosóficas, ¿no? Revelación, la revelación es cuando, ¡ah! ¡Oh! ¿No? Cuando entramos acá como que, ¡wow! ¿No? Hay una iluminación, hay un conocimiento, vámonos fuera de estas oscuridades. Y es cierto, es cierto, es cierto, si nosotros nos ponemos a ver a lo largo de la historia de esos grandes seres que han ido en contra de la marea y que prácticamente han sido los que pues han, ¿no?, hecho el antes y el después en la historia de la humanidad, pues es cierto, el conocimiento verdaderamente es que ha avanzado por las personas que en algún momento, ¡pum!, estallaron en una rebeldía de conciencia, de raciocinio, de introspección, de profundizar, pero bueno, o sea, no así como porque todo el mundo dice, ay, pues vamos a ser todos rebeldes locos, ¿no? No, porque no toda la rebeldía ayuda, hay rebeldía que nace de la ignorancia, obviamente, y que es ciega, que la verdad es que sirve o de muy poco o de nada, ¿no? Como luego cuando andan ahí haciendo cosas que dices, Dios bendito, no es la manera en que podamos avanzar o salir adelante o beneficiarnos todos. ¿Cierto o no es cierto? La verdad es que el tipo de rebeldía a la que nos estamos refiriendo, la que verdaderamente genera avances y evolución en la humanidad, es aquella que nace de la inconformidad, con lo que aparte, bueno, que nace de la inconformidad de lo que se sabe o con lo que se sabe, ¿no? Con lo que conoce, con lo que se cree que conoce. Y bueno, esa es obviamente el mejor tipo de rebeldía. Vivan los seres que obviamente decidieron llegar a la última frontera de ese momento en la cual no estaba el conocimiento, la información, la ciencia, la sabiduría y decir, creo que puedo más, ¿no? Creo que hay más y más y más y más y que se subieron en ese momento al máximo de lo que daba su ser, al máximo de lo que daba su tiempo, su época, y que pues nos gritaron, ¿no? A todos los que estaban en la humanidad, ¡hey! Vengan, podemos ir más lejos de lo que creemos que hay aquí. Y hay algo que me encanta precisamente, esos seres a veces es en cierta forma pues rompen, ¿no? Rompen hasta en cierta forma pues se destruyen a sí mismos para poder decidir a que pueden ir más y más y más allá. Y con destruirse a sí mismos me refiero a que rompen, ¿no? Eso que los contiene, eso que los limita, eso que les impide. Son esos seres que arrean a la humanidad. Órale, ¿no? Vámonos, cabrones. No se pueden quedar aquí. Y por ejemplo, pues nos podemos poner, podemos hablar, ¿no? De tantos y tantos y tantos, pero bueno, me pongo a pensar, por ejemplo, ¿no? En Aristóteles. Si tú ahorita volteas y ves al cielo, pues ahorita ya hay mucha información que conoces y que sabes gracias a tantos seres que a lo largo de la historia, que bueno, hasta sufrieron destinos espantosos porque eran acusados de herejes, de brujos, de endemoniados, de, no, bueno, ¿no? De lo peor y de lo peor y lo único que estaban haciendo era cuestionar todas esas creencias o todas esas ideas que eran así como que el dogma, ¿no? Esto es así y te callas, cabrón, porque no hay otra manera, ¿no? Y por ejemplo, yo me pongo a ver, ¿no? Al cielo, a las estrellas y todo eso, y me pongo a analizar todas las civilizaciones, todas las culturas, y hasta unas, ¿no? Como por ejemplo los mayas y todas estas culturas increíbles que otras pues civilizaciones, por así decirlo, cuando vinieron creían que pues estaban más
menos avanzadas, evolucionadas que ellos. ¿Por qué? Porque vestían encueraditos, ¿no? Comodito ahí. Estilo escocés con la falda sin calzón. No, no es cierto, sí traían su taparrabo. Pero bueno, eh, te pones a pensar, ¿no? Por ejemplo, cuando es el tierra, yo creo que el cielo ha sido uno de los terrenos más fértiles en los que los seres humanos pues hemos dado rienda suelta a la imaginación, ¿cierto o no es cierto? Y por ejemplo, no me dejarán mentir, los que profesan una fe cristiana o católica, pues para ellos el cielo es así como que la redención final, ¿no? Y eterna. Y bueno, yo creo que a lo largo de toda la historia, los seres humanos hemos cambiado el contenido miles, no millones de veces, de cómo nos imaginamos, ¿no? ¿Qué es esa bóveda celeste, ¿no? Lo que hay en el cielo. Digo, ahora ya sabemos más cosas, pero aún así, en esa época y sabiendo todo lo que se sabe y todas esas cosas, hay gentes que pues se siguen limitando con ese tipo de creencias, ¿no? Y la verdad es que aún dentro de todo, que es como que una manera de limitar, las creencias pareciera que son parte de una libertad, ¿no? Y si nos ponemos así como que, por ejemplo, ver ahorita, ¿no? Que todos, sobre todo los más billonarios del planeta y todo eso, parece que están adictos, ¿no? Adictos al espacio, adictos al futuro, adictos a los viajes espaciales, a ir más allá y todo eso. Y es que ahí obviamente han hallado nuevos horizontes, ¿no? Para que sus mentes naveguen, para que sus mentes se expandan, ¿no? A bordo de todas esas fantásticas naves y de toda esa ciencia maravillosa y con el sueño y con el ideal de conquistar un mundo nuevo cuando ni siquiera se ha conquistado este planeta en el cual pues estamos habitando y viviendo. Y pues sí, es ese espacio que a la vez es romántico, que a la vez es así como que, ¿qué pedo? No, viene un asteroide bien culé, el cometa, no mames, del tamaño de Júpiter, no es cierto, Anulio. Es intrigante, ¿estás de acuerdo? Yo creo que a ti, a mí y a todos en algún momento nos ha cautivado y a algunos como a mí, que bueno, que nos ha cautivado y seducido, ¿no? Porque queremos, lo que más queremos es saber, no imaginarnos, así, no pinches sueños guajiros o creer nada más, no, saber, conocer, profundizar, tener, ¿sí me explicó? Como dicen, los pelos de la mula y sobre todo que sea algo verdaderamente real. Y es que es cierto, el saber es como una droga, el saber es un vicio delicioso y maravilloso. Y bueno, hay de muchos tipos, ¿no? De saber, porque hasta, por ejemplo, ¿por qué creen que la gente está chismosa? Porque es el vicio del saber, quiero saber más, cuéntame más, ¿no? Imaginarnos de verdad que algo concuerda, ¿no? Con la realidad que creemos o que queremos. Y por ejemplo, hace rato que hablábamos, por ejemplo, bueno, no sé si dije o no, pero Aristóteles, ¿no? ¿Qué pasó con Aristóteles? Bueno, pues había la creencia de que la Tierra era plana en ese entonces. Imagínense, estamos hablando en el siglo 340 antes de Cristo. Entonces, ¿no? Imagínense que de repente llega acá todo Aristóteles así como que en ¿no? Y que empieza a hacer sus análisis, sus observaciones, ¿no? Y acá en todas sus reflexiones acá que le denominó la de los cielos, que qué fascinante y qué maravilloso. No sé si alguna vez se han dado la oportunidad de leer alguna de sus obras. A mí me encantan. Y que bueno, dentro de todo eso es güey, era gente que nada más se dedicaba a pensar, cabrón. O sea, a estar así como que analizando y cuestionando y dudando todo, haciendo que sus neuronas tuvieran unas pinches conexiones bien chingonas, ¿no? Y que no se quedaran ahí como, oh, güey, lo mismo de lo mismo. No. Imagínense nada más eh, en el momento en que de repente, ¿no? Está viendo un eclipse y que en esa época dicen la Tierra es plana y de repente ve la sombra de la Tierra en el Sol y se queda, ay, güey. O sea, o ese lunar se mueve o ese es nuestro...
¿no? Imagínense todo lo que en ese momento se revolucionó y el salto cuántico que dio la humanidad a través de ese solo ser, porque muchas veces la gente cree que cómo van a ser ellos los que, ¿no? ¿Cómo una sola persona va a lograr que tantas, ¿no? Pues vean, o sea, cómo no estando en la época del internet o de la comunicación en la que todo, hasta esta fecha conocemos y sabemos de Aristóteles. Y bueno, imagínense de repente, ¿no? Que agarra y que va con todos y les dice, güeyes, o sea, no, la Tierra no es plana. Estaba viendo en el eclipse y vi su sombra en el sol, su reflejo, y es totalmente redonda. ¡Ah! No, imagínense todos los demás así con cara de, güey, no. Maldito eres por todos los dioses que se dediquen a maldecir a los humanos que se les ocurra salirse del eslabón y del cajón. Pa, 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 10 cachetadas y te me sientas y te me callas. Y entonces imagínense nada más, ¿no? Contra todas las ideologías y como decía Cantinflas, a mí no me molestan las ideas, pueden ser ideitas o ideotas. ¿No? Pero imagínense, o sea, si no hubiera sido en ese momento tanto anhelo y tanto deseo que lo impulsaron, ¿no? A seguir averiguando y profundizando aún más en todas esas cosas e inyectarle vida a ese maravillosa, ¿no? De hecho, es el padre del conocimiento científico porque se puso a investigar y hacer sus anotaciones y todas esas cosas. ¡Qué maravillosa! Pero también tenía su otro lado, como todos los mortales, ¿no? Vivió y murió con creencias que desgraciadamente lo llevaron a no avanzar más. Él tenía la idea, porque bueno, pues estás en la tierra, obviamente tú estás en ese, para ti, para los aztecas, ¿no? Era el núcleo del universo, porque pues, güey, o sea, huevo, ¿por qué no? Y si lo ves desde esa perspectiva, ¿por qué no? Eso se llama geocentrismo, en el que decían que el Sol, la Luna y todos los demás cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Entonces imagínense nada más. Si hubiera podido cruzar más allá, ¿no? De todo eso, pues hubiera sido el primero en decir, ¿no? O sea, aparte de que la Tierra no es plana, o sea, tampoco somos el centro del universo, no, no manchen, el centro de aquí nosotros giramos alrededor del sol y todas esas cosas, pero bueno, siguieron otros y otros y tantos más y sí hubo quienes decían, no, que creen que no giramos, que no giran nosotros alrededor del sol, la luna, al contrario, nosotros giramos alrededor del sol, pero pues nadie pudo acreditar ni nadie les dio valor a este se llamaba Artistarco, porque pues sus ideas no eran, no tan, no, las ideas que había en la época pues eran demasiado fuertes, demasiado arraigadas y desgraciadamente cuando las creencias están tatuadas en la piel de las personas, en la mente de las personas que se cierran a tal grado de que no, ni madres, no vamos a evolucionar, pues arrasan con todo sin escuchar, sin analizar y sin absolutamente nada, de nada, de nada. Entonces imagínense que de repente, 5 siglos después de Aristóteles, llega Ptolomeo NN, y él obviamente da una explicación, ¿no? Muchísimo más compleja todo el movimiento celeste, pero tuvieron que pasar 5 siglos, ¿no? Para que dijera esto y esto y aquello y todas estas cosas. Y desgraciadamente nadie lo escuchó. Después, con todo lo que imperaba, que era la religión y las máximas de esos tiempos, ¿no? Pasaron 13 siglos más, no maméis. Cuando llega Nicolás Copérnico y entonces dice, ¿qué creen? Y lo hace de manera anónima porque en esos tiempos te mataban por pensar, güey. Por salirte de la raya, por pintar con el crayón de otro color y por pensar en cosas chingonas.
Y dijo, ¿qué creen? El Sol está en el centro de la galaxia. ¿Quién fue el puto que dijo eso? Y como fue anónimo, pues no sabían, no lo vamos a matar, porque, ¿no? Imagínense nada más ese gran Copérnico chidísimo, pero dijo, no, güey, ya sé que estos güeyes te matan. Le dio culo y dijo, anónima me la voy a mentar, toma. Y entonces, imagínense, aunque fue absoluta y totalmente verdad, pues todavía tuvieron que pasar otros siglos para que la gente dejara de creer que eso era herejía, que eso era brujería, que eso eran cosas del diablo, que eso eran cosas, pecados y todo eso. ¿Por qué? Porque aunque no se apegaba a la realidad y ya tenían muchos ejemplos y ya tenían muchas maneras de comprobar y de mover esa ideología, las creencias en ese momento pues eran muy poderosas y es algo que hace que las creencias sean tal, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice algo y que no quieren que pase, todo el mundo tocó madera. Eso es una creencia. Es una, sí, claro. O sea, creen que tocando madera ya chingó su madre, ¿no? La sal y mil y otras cosas o bueno, ¿no? No veas en la noche si se te atraviesa un perro negro, un gato y todavía pasa en los pueblos, es un nahual y se vuelven y son brujas, y allá andan matando a los animales y todas esas cosas, pero bueno, ¿por qué la gente no acepta muchas veces el conocimiento nuevo, la sabiduría nueva, las filosofías nuevas, la tecnología nueva? ¿Qué está pasando ahorita con lo de las vacunas, no? Nos quieren matar, otros no nos quieren matar. Oh, no, todo el mundo tiene una idea. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos aprendido a no confiar en nosotros mismos. Nos hemos hecho tanto daño y nos hemos agredido y la historia nos ha enseñado de que muchas veces pues no tienen, ¿no?, el mejor interés en los seres. Entonces, imagínense, bueno, pues ya nos saltamos hasta Galileo y ya de ahí nos saltamos hasta Isaac Newton, que es uno de mis favoritos, que le mando un beso. Ay, sí. ¿Quién fue el que dijo, no? O sea, no es cierto esa onda de que la Tierra sea en el universo, el núcleo del universo y todas esas cosas, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, en ese tiempo todavía estaba el miedo, ¿no? De que fuera tildado de hereje. ¿Por qué? Por contradecir ciertas ideas que en ese tiempo se consideraban como verdades oficiales, ¿no? Y no nada más por el gobierno y la religión, no, o sea, por la banda, porque, por decirlo así, ¿no? Porque el vulgo, ¿no? Lo decía, porque la generalidad, porque la gente, ¿no? Pues prácticamente la plebe, es decir, la plebe, plebeyos, eran los que apoyaban esas ideas, negando obviamente, pues, ¿no? Todo lo que se les presenta. No, 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 tú no tienes derecho a dudar, cabrón. Tú te callas, te sientas y llégale, quemen este güey vivo en una estaca porque, ¿cómo se atreve, no? Entonces, imagínense nada más. Imagínense que nuestro cerebro está creado y fue creado precisamente para que el ser, ¿no? Pum, 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 busque nuevas maneras y eso genere una evolución constante y continua. Por eso nuestras neuronas, ¡boom!, se multiplican y bien chido y se potencializan, hasta se regeneran cuando, boom, hay una nueva conexión y, ¡au!, ¿no? Y es tan maravillosa que el mismo cerebro, o sea, sí sabían o no que cuando hay una conexión nueva neuronal es el mismo placer como cuando un orgasmo. ¿Y por qué creen que lo hace así el cerebro? Y todos, ay, no he tenido ideas nuevas porque no he sentido ni madre. Ok. Pero bueno, pues lo hace precisamente para que el ser busque ese tipo de conexiones, ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante y necesario que el ser dude para buscar nuevas vías, nuevas conexiones, nuevo conocimiento, porque hasta para hacer ciencia hay que dudar, mis amados y bellos amores. Entonces, si no abrimos nosotros brecha a todas las posibles explicaciones que nos dan, pues imagínense nada más, ¿no? ¿Cómo vamos a podernos imaginar una nueva solución? ¿Cómo vamos a podernos imaginar una nueva versión de alguna u otra cosa?
pero está al otro lado de la situación, ¿no? Se puede llegar a perder hasta la vida, y esto hasta en estas épocas, amistades, familiares, parejas, bueno, ¿no? Imagínense nada más la lección de la historia del pasado, pues es increíble que en estas épocas siga activa y que nos digan, pues, ¿no? No puedes dudar de las creencias porque, pues, es un dogma de fe o es una verdad. Pero imagínate nada más que si nosotros aprendemos a dudar de nuestras creencias como las grandes mentes, como los grandes seres que han sido contados con los dedos a lo largo de los, ¿no? De los siglos en nuestra historia, y de repente decimos, ¿por qué no nos aventuramos al conocimiento? Va, bueno, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué son las creencias? ¿De dónde vienen? ¿Por qué no las tomamos tan en serio que somos capaces de tatuárnoslos en la piel, ¿no? Y precisamente, pues, es que las creencias, pues, ¿no? Son como los estados emocionales. Las creencias son precisamente una manera en que los seres le dan entendimiento a las situaciones que han tenido o que han sustentado o que han vivido, y que aunque no les cuadre muchas veces, ¿no? Eh, pues dicen, no, es una creencia, y hasta a veces se dedican a comprobarla, ¿no? Pero bueno, ahí es a donde dices, Dios bendito, pero hay algo que de verdad a mí me encanta y me puede fascinar. Por ejemplo, eh, ahorita va a decir la gente, bueno, danos ejemplos de creencias. Por ejemplo, irnos a dormir, ¿no? Es tan fiel nuestra creencia de que somos longevos, eternos e inmortales, que nos vamos a dormir sin más, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que nos vamos a despertar a un nuevo día. Algunos no. Otro es, por ejemplo, una creencia que tenemos es que creemos en el amor de una persona, al grado de que decimos, oh, me uno contigo para toda la vida, y de repente verde, te quieren dejar y tú, no te atrevas, puto. Pues sí, me atrevo. No, sí, no. Bueno, ¿no? Otra es, por ejemplo, cuando hay un medicamento nuevo, pastillas o cualquier cosa para remediar algún mal, y pues ¡pum! ¿No? Nos lo metemos sin siquiera saber qué es lo que nos estamos metiendo, ¿no? Todos esos químicos desconocidos y esas cosas, porque bueno, ahora se nos ha hecho precisamente esa creencia, ¿no? De que, no, siempre es lo mejor y siempre, y bueno, ahí está. Entonces, hay días en los que los seres, lo sepan o no, viven con creencias que son falsas y que precisamente se han dado por ciertas o cuales situaciones que en ese momento los ayudaron a tomar decisiones en su vida. Por eso es que existen y son las creencias. Entonces, bueno, cuando nosotros decimos tengo que darle crédito a algo, ¿no? Que es así como cotidiano, algo que esto me ha guiado mis pasos, no, tú avienta una piedra 13 veces, date 2 vueltas, amárrate un listón rojo en la panza. Entonces, bueno, está bien, cada quien sus creencias, pero imagínense cuántas personas, o sea, hasta les da miedo poner en duda esas creencias por temor a decir, ¿y qué tal si me estoy condenando? ¿Y qué tal, no? Si yo me pongo en tela de cuestionamiento esto y a la hora de la hora verde. ¿Estás de acuerdo? Y además es cero incómodo andar ahí dudando de todo, ¿no? Por eso es que la gente a veces no se atreve a cuestionar sus creencias. Y hay algo importantísimo, la evolución es precisamente, y los seres más grandes y maravillosos en la humanidad precisamente han sido esos los que dijeron, ¿qué? No, ni madres, debe de haber otra manera de hacer esto, o sea, ¿cómo? ¿Estás de acuerdo? Por eso es que conocer y buscar el conocimiento y nutrirnos, ir más allá
no, no pases de esta verdad, ¿cómo fregados? No. Por eso en muchos casos es considerado como una rebelión, como una revolución. Así es. Conocer es rebelarse. Rebelarse hasta contra uno mismo, porque pues obvio, ¿no? Imagínate, vas contra tus propias creencias de toda la vida y de todos los tiempos y putz, hasta con las creencias de otros, ¿no? De tu familia, de tus esposos y todo. Entonces, ¿por qué creemos o descreemos en algo, no? Ya dijimos que la creencia es una condición, es un estado anímico, emocional, en el cual, pues nosotros hemos hecho parte, algo, ¿no? Hacemos parte, algo de nosotros, y que con frecuencia, bueno, pues sabemos o ni siquiera sabemos por qué, pero pues decimos esto es y así es, ¿no? Entonces, pues imagínense, a veces las creencias pueden estar latentes sin manifestarse o sin que ni siquiera nos demos cuenta y de repente, ¡boom!, por alguna razón resurgen, ¿no? Y de repente decimos, ¡ah! Y hay otras que vivimos con ellas pues todos los días de una manera tan natural que ya ni siquiera sabemos y nos damos cuenta que es una creencia que tenemos, ¿no? Y hay algo que hay que saber, sí, las creencias no es que surjan así de repente, ¿no? De la nada, ¿no? Los seres humanos siempre, siempre, siempre tenemos motivos para creer. Tenemos motivos que pueden ser, ¿no? Que fueron generados en pasados muy remotos y que, ¿no? Y que están registrados en nuestra conciencia por herencia genética y energética, obviamente de todos los antepasados y que de repente, o por educación, o por, ¿no? Que ni siquiera nos atrevemos a ponerlas en discusión, ¿no? Hay creencias que son muy generalizadas, populares, que no dejan de tener un anclaje individual en el individualismo, porque siempre, ¿no? Otra, obviamente que cuando alguien te dice, no cuestiones mis creencias. ¿Por qué? Porque ni te atrevas. Y ¡pum! ¡Pum! Cero discusión, no se puede más, no se puede hablar, porque, ¿no? Allí el ser empieza, yo no creo, yo no, mis creencias son estas. Entonces, imagínense nada más. Te dan a dar mil y un razones, ¿no? Que para ellos van a ser buenas razones para decirte que por algo o por tal cosa ellos creen en algo o deben de creer en algo o pueden creer en algo, ¿no? Entonces imagínate nada más, mi amado y bello ser, todo lo que deben de hacer los seres hasta para defender algo que a lo mejor es falso, que no es real y que no es cierto, ¿no? Entonces, las creencias van de la mano con los seres por la vida. Sí, el ser la invita o el ser se le introducen, son argumentos basados, pues a veces en experiencias de los seres, y muchas veces pues ni siquiera podemos realmente validar con hechos, ¿no? Que sean algo real, ¿no? El problema es que de repente nos damos cuenta y vemos que ya yo lo veo en Facebook, ¿no? Ahí es en Facebook y en todas las redes se maneja eso precisamente porque el ser es tan dado a, ¿no? Lo ve y 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 lo repiten, lo repiten, lo repiten, ¿no? Unos días son pro vacunas, el otro antivacunas. ¿Por qué? Porque vieron un video, horrible. Y el otro día vieron uno, wow, maravilloso. Entonces se me explicó, las creencias no piden permiso para entrar. En ocasiones, sin ser verdad, nosotros no les permitimos que se apoderen de nosotros, vivimos en ella y van apropiándose de nuestra capacidad de decidir. Por eso es que les digo, sí, más allá de las creencias que te limitan, imagínate nada más, las creencias se ocupan de llenar ese espacio en tus niveles frecuenciales en los cuales deberían estar ocupadas por el raciocinio, por el análisis, por el conocimiento, por la profundidad. O sea, no, hay que profundizar, hay que conocer, hay que saber.
No, 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 no. Porque la creencia, como les dije hace rato, tiene esa parte que, que es la que más genera una programación, la emoción. Si tú tocas la fibra de la emoción y de la sensibilidad de un ser, tú le vas a dar sentido a la vida de ese ser. Y ese ser lo va a interpretar, sí, porque lo siente como algo. No sé si alguna vez que tanto sepan de las deidades, por ejemplo, en Roma, en la antigüedad, había un dios que se llamaba Jano y que estaba en la entrada de Roma y que tenía bueno, decían que cuatro, pero sí, cuatro caras, pero aquí vamos a hablar de dos por la dualidad. Y una veía hacia un lado de la ciudad de Roma y la otra hacia el otro, entonces una decían que veía hacia la entrada, una hacia la salida, una estaba sonriendo, una estaba enojado y por eso cuando dicen que una persona es traicionera, dicen que tiene dos caras. Otra estaba viendo al principio, la otra al final. En la época de la paz, ¡pum!, cerraban el templo de este dios, del dios Jano, porque pues ¿para qué lo querían, no? Si estaban en la época de paz. Ah, pero en la época de la guerra, como lo necesitaban porque era un Kool-Aid, entonces abrían el templo y esa era la creencia que tenían, ¿no? O sea, imagínense, ¿cómo vas a poder cerrar o contener a un dios con solo cerrar las puertas de un templo? Entonces, ¿qué tipo de dios es, güey? No mames. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, la cosa es que pues ya desde ahí precisamente se manejaba esa dualidad en la que te están prácticamente diciendo es que los dos seres tenemos que obligarnos a entender que siempre hay dos miradas, hay dos versiones y que si nada más nos adecuamos a las creencias que nos dan, pues entonces vamos a vacilar y hacerlas como una realidad. Pero si nosotros obligamos toda esa información y todo ese conocimiento a pasar por el examen de la conciencia, en ese momento, imagínense todo lo que puede suceder, como lo que pasó con los grandes pensadores, con los grandes filósofos y con los grandes científicos. ¡Wow! Yo sé que muchos van a decir, híjole, es que si apenas me pongo en el umbral de la discusión en el que cuestione tal o cual cosa, en ese momento hasta me van a soltar un soplamocos, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar en algo, mis amados y bellos amores. ¿Qué está en nosotros? Es algo que nos ciega, es algo que nos libera, es algo que nos da visión, es algo que nos gobierna o que nosotros gobernamos, es algo que nos ayuda o que nos limita, porque bueno, acuérdense, conocer y responder también a esas preguntas es conocernos a nosotros mismos y cuando el ser se conoce a sí mismo tiene otras oportunidades más grandiosas y maravillosas de liberarse. Activo. Pues bueno, mis amados y bellos amores, ya que nos echamos toda esta plática maravillosa y fantástica, pues los invito a nuestro espacio del magno evento de inicio del mega generador de Sanación 22. Ahora sí que hay muchos, porque todo, Audrey, dinos cosas de calendarios, dinos de los cursos y todo, pues ahí está, una explicación. Y van a decir, bueno, ¿y en qué nos va a ayudar todo eso? Pues a romper con todas esas limitantes, a lo mejor hasta de creencias que nosotros mismos creamos y les dimos vida, porque en ese momento era lo único que nos daba paz. Activo. Perdón, pero el humito. Ya mega. Cuídense, gracias, nos amo, bendiciones y informes por Messenger. Y ya, nos vemos en los espacios que estamos. Hasta mañana, nos amo, bendiciones.